Un saludo para todos, gracias por conectarse a este nuevo podcast, Cristianismo Moderno. Un espacio diseñado para despejar dudas, aquellas inquietudes o inclusive ese espacio en el que podemos crecer y enriquecer cada uno de nuestros conocimientos. Hoy nos acompaña David, Dani, gracias por compartir con nosotros cada uno de esos conocimientos tan grandes que nuestro Dios les ha puesto. Mi nombre es Viviana Camacho y en este episodio vamos a estar aprendiendo juntos y creciendo de la mano de estos dos hombres que nos acompañan hoy. Y bueno, no siendo más, vamos a iniciar con nuestras preguntas. La primera pregunta dice: ¿cómo surgió la Reforma Protestante y cuál fue ese impacto que generó esa separación entre católicos y evangélicos? Hoy vamos a tener algo muy importante y es que vamos a hablar de esas diferencias. Y creo que todos los que nos acompañan se identifican con una diferencia, ¿cierto? Si hay algo bien bonito, es las diferencias que nos caracteriza a cada uno de los seres humanos. ¿Ustedes qué tienen para contarnos en este podcast? Bueno, Vivi, al pensar en la Reforma Protestante debemos de recordar que se da en el siglo XVI. Pero la reforma se viene cocinando inclusive años anteriores, no solamente es con Martín Lutero y Juan Calvino, ahí es donde podríamos decirlo, explota la crispeta, pero años atrás se viene cosechando, se viene cocinando esta reforma. ¿Por qué se da la Reforma Protestante? La Reforma Protestante se da porque es una manera, precisamente, así lo expresa Martín Lutero, es una manera de cuando pega sus 99 tesis allí en la iglesia donde él era párroco, las pega porque está en desacuerdo con algunos asuntos de la iglesia a la que él pertenece que no son bíblicos. Y entonces precisamente de ahí surge el espíritu de la Reforma, en poder volver a ser una iglesia más bíblica y el poder volver a ser una iglesia neotestamentaria. Entonces nos encontramos la primera diferencia, ¿cierto? Este hombre empieza a marcar esas diferencias y a levantarse con la iglesia, ¿cierto? A mostrar sus puntos de vista también y lo que de pronto se está presentando de diferencias. Dani. Hay que recordar a todos los que nos están viendo que esa iglesia, digamos que tuvimos una iglesia apostólica, es decir, basada en las enseñanzas de los apóstoles, que a su vez se basaron en las enseñanzas de Jesús y de las escrituras más o menos hasta el año 321. Ahí aparece Constantino y Constantino gana la guerra y dice que él gana la guerra en una visión que ve en el cielo. Con este símbolo vencerás, y el símbolo era la cruz. Constantino entonces, cuando gana y casi que todo el imperio romano es derrotado y él asume el nuevo imperio, dice: ahora los cristianos que hasta ese momento habían sido perseguidos, esta va a ser la nueva religión del imperio. Y a partir de ahí, pues, la iglesia deja de ser perseguida a ser la iglesia del imperio. Y durante muchos años esa iglesia caminó, empezó a desarrollarse y a volverse popular por todo el imperio, ¿sí? Pero como decía David, empezó a verse algunos elementos que no estaban dentro de las escrituras. Empiezan a aparecer unos elementos que no eran enseñados por los apóstoles, que no fueron enseñados por Jesús. Y empiezan durante toda esa historia, durante todos esos siglos, a haber personas que pensaban distinto, pero normalmente se marginaban, tenían que marginarse, monjes, o eran asesinados cuando no estaban, digamos, en concordancia con la iglesia. Y más o menos después del 1000 empiezan a haber movimientos que intentaban hacer esos cambios, que como dijo David, hasta 1517 se concreta ese cambio, digamos que muy animado por el contexto de la Ilustración, de todos esos movimientos que se estaban dando, pero que fundamentalmente lo que sí hemos visto es que a lo largo de la historia se han habido, digamos, segmentos
de esa iglesia católica que trataron de conservarse bíblicamente y no distanciarse de las enseñanzas de las escrituras. Pero de pronto, para que nos quede un poco más claro en la primera pregunta que estamos haciendo, ¿en qué momento de pronto podemos identificar esa división? En que ya decimos, no, empieza una nueva historia, como lo estaba diciendo Dani, pero empieza el grupo de católicos y de cristianos, porque esas son las diferencias que se están enmarcando en esta historia. ¿En dónde hace parte que digan, no, ya, ustedes no siguen más con nosotros y desde ahora somos católicos y ustedes van a seguir siendo cristianos? Bueno, Vivi, hay que entender algo, y es que cuando nosotros hablamos de cristianismo, pues tenemos que entender que también hablamos de tradiciones cristianas, porque inclusive al hablar de tradiciones cristianas, el primer cisma de la iglesia ocurrió en el año 1072, y ahí nosotros hablamos de la iglesia oriental y la iglesia occidental. Luego viene el segundo cisma, pero ya no es un cisma, el cisma ocurre dentro de la iglesia occidental, que es la iglesia católico-romana. Y podemos decir dónde se dio la división exactamente. Pues si lo marcamos así en un punto tan específico, yo creo que fue cuando a Martín Lutero simplemente lo excomulgaron. Se retracta, no me retracto de lo que yo dije, listo, entonces usted queda excomulgado. Y en medio del movimiento político, pero también el movimiento religioso, entonces Martín Lutero es apoyado por los príncipes alemanes y nace una iglesia alemana luterana en medio de ese movimiento. Pero en aras de ser justos con la historia, Martín Lutero nunca quiso abandonar la iglesia católico-romana. Él lo que quería era reformar la iglesia católico-romana. Entonces creo que desde ahí, desde el momento en el cual a él lo quieren excomulgar, y podríamos poner una fecha muy tentativa en el año 1525. Y de ahí el nombre que se le dio por muchos años, ya hoy casi no se usa, a todas esas iglesias, digamos, cristianas, pero que están por fuera del catolicismo, de ser iglesias protestantes, por esa protesta. Bueno. Ahora estamos hablando como de esas autoridades, ¿cierto? Esas figuras de autoridad. Muy actualmente podemos ver figuras de autoridad en los hogares, ¿cierto? En la autoridad de la familia, autoridad en los trabajos, ¿cierto? Pero hoy podemos ver también una figura de autoridad espiritual. Y estamos enfocándonos en esa autoridad espiritual católica, ¿cierto? Y esa autoridad espiritual cristiana. ¿Ustedes qué dirían que cuál es la autoridad de cada una de estas creencias? Cuando uno piensa en el catolicismo romano, y esto se tiene que aclarar, piensa en algo. Inclusive el credo niceno es un credo que le pertenece a la Iglesia Universal, la Iglesia de Cristo. Porque cuando el credo se escribe, no están estas divisiones que tenemos hoy en el siglo XXI. Habla de una iglesia católica y apostólica. La palabra católica significa universal y apostólico significa que es fundada en las enseñanzas de los apóstoles. Entonces, si tú me preguntas a mí, David, ¿vos sos cristiano católico? Sí, yo soy cristiano católico, pero no soy cristiano católico romano, no soy romano. Y entonces, al pensar en las autoridades eclesiales, por ejemplo, el catolicismo romano, los católicos romanos tienen un papa como autoridad principal, y que ellos le dan el título de vicario de Cristo, y tienen una jerarquía eclesial muy establecida. Y ahorita Dani nos lo dijo, inclusive esa jerarquía fue prestada desde los días del imperio, y uno la ve muy piramidal. Y los católicos tienen algo que se llama el magisterio de la iglesia, que a nivel de la interpretación de la escritura y de lo que es la tradición de la iglesia, para ellos la tradición y el magisterio y la escritura, y ahí hay que hablar del Papa, y el Papa hace parte de esa estructura jerárquica que ejerce autoridad sobre la iglesia católica. En cambio, los evangélicos reconocen como única autoridad la Biblia, las escrituras.
digamos que cuando uno hace una comparación entre quién se parece más a la iglesia primitiva y a las formas de la iglesia primitiva, si la iglesia católica o la iglesia cristiana evangélica, pues uno nota similitudes entre esa iglesia primitiva que se reunían en las casas, que eran grupos pequeños, mientras que en el catolicismo pues vemos ya a partir de que se convirtió en religión del imperio, pues vemos templos muy parecidos más bien a palacios, llamémoslo así, y digamos que la forma de congregación pues es una forma que no es como lo decía Hechos, que eran comunidades que compartían, que estaban preocupados los unos por los otros, ¿cierto? Mm, esa jerarquía que uno ve en la Iglesia Católica, digamos, de autoridad, ha marcado la historia. Y los cristianos, pues la jerarquía que obedecen es la escritura. Eso ha derivado en que sean muchos grupos pequeños de iglesias, algunas independientes, porque, digamos, hay una libertad, no hay una jerarquía de que el sacerdote o de una línea sacerdotal organizacional, sino más bien de que la gente es libre de interpretar las escrituras y que cada uno de los cristianos es sacerdote. La palabra de Dios dice que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes, ¿sí? Entonces cada uno tiene una relación individual con Dios y tiene también, digamos, eh, la escritura como autoridad. Este es un espacio que está abierto a grandes opiniones, ¿cierto? Y todos los que nos puedan estar viendo en ese momento podrán también decir, si tenemos un católico, dirá, sí, es que mi autoridad es el sacerdote, ¿cierto? El sacerdote de mi comuna o la iglesia a la cual yo asisto. El evangélico tendrá como autoridad su pastor, pero en estos momentos Dani está haciendo la aclaración y diciendo la palabra viene siendo esa autoridad y esa palabra es la que nos alimenta, ¿cierto? Nos guía y nos lleva a estar en esa comunidad, en esa integración. De pronto, ¿qué le dirían ustedes a esas personas que hoy nos están viendo y que de pronto pueden estar diciendo, es lo mismo, yo asisto donde un sacerdote y ustedes van donde un pastor? Déjame ahí una pequeña claridad que creo que es importante. Hay que diferenciar entre una autoridad administrativa, organizacional y la autoridad teológica. Cuando la Iglesia Católica dice que la Iglesia tradicional está al mismo nivel que la Biblia, es decir, la tradición, la Iglesia y la Biblia están al mismo nivel como autoridad, significa que las tres pueden legislar sobre la religión, llamémoslo así. Entonces, obedezco lo que dice la Biblia, pero también obedezco las encíclicas papales. Pero también, si algo se vuelve tradición y es aceptado en la Iglesia Católica y se adopta, entonces se vuelve creencia dentro de la Iglesia. Eso no pasa no pasa en la Iglesia evangélica. El pastor no puede hoy decir, bueno, hoy se va a crear el mandamiento número 11. Hoy quiero enseñar un nuevo libro de la Escritura. O quiero ponerlos a hacer una nueva práctica y una nueva fórmula de oración. Porque solamente lo que está en la Escritura. Lutero cuando hizo la Reforma, aparecieron las 5 solos. Solo fe, solo gracia, solo Escrituras. ¿Sí? Dentro de esas 5 solas. Y eso es lo que nosotros tenemos que defender, que teológicamente es la Escritura nuestro referente, nuestro máximo referente. Si no está en la Biblia, entonces no lo podemos afirmar y no lo podemos tomar como doctrina. ¿Sí? Esa es una diferencia que es importante porque sí, los pastores están como autoridad administrativa. También es bíblico, es decir, la Biblia mandó a que se crearan obispos, diáconos, pastores que estuvieran pues al frente de pequeñas congregaciones o de grupos para guiarlos
a los más neófitos, a los más nuevos, hacia el conocimiento de Cristo y la fe. Pero no pueden inventar una nueva creencia que no esté dentro de lo que enseñaron los apóstoles y Jesús. Piensa, Vivi, que precisamente es algo que yo he repetido muchas veces. La escritura, porque precisamente ese es un principio reformado. Si bien no todos los cristianos son, lo voy a decir así, pertenecientes a una iglesia histórica, de una tradición histórica, y cuando hablo de tradición histórica es, por ejemplo, la iglesia luterana, es una iglesia histórica después de la Reforma. Un principio del evangelicalismo en el siglo XXI sí es que para nosotros la escritura es la máxima autoridad, es la regla de fe para nosotros. La escritura es la que nos legisla en relación a la fe y a lo que creemos. Y precisamente las malas interpretaciones de la escritura es también lo que ha dado a luz el abuso de ciertas pseudoautoridades espirituales, que no solamente lastimosamente ha ocurrido dentro del catolicismo romano, sino que lastimosamente también ha ocurrido dentro de otros grupos, y ahorita Dani hablaba sobre los grupos independientes, porque se desvían de la escritura. Entonces, un aprendizaje y una enseñanza para todos los que nos están viendo hoy. Nuestra máxima autoridad es la palabra. Escrito está, ¿cierto? Podemos decir escrito está. Y un mensaje también de un aprendizaje. Si no está escrito, no lo invente, ¿cierto? O sea, lea, reconfirme lo que está escrito en la palabra y eso nos ayudará a generar mayores crecimientos, ¿cierto? Mayor conocimiento. Y bueno, aprendiendo en ese mensaje de escrito está y aprender a releer como nos has enseñado, lea y relea la palabra. ¿Cuál es esa diferencia entre una enseñanza que brinda el catolicismo y una enseñanza que tenemos en el cristianismo que es basado sobre fe y obras? Bueno, cuando tú hablas de la fe y las obras, creo que estás pensando también en el tema de la salvación. Por ejemplo, al pensar en teología hablamos de la soteriología, la teología de la salvación. Pero venga, un momentico, vamos a hacer aquí una pausa, porque es que aquí estamos aprendiendo. ¿Qué es eso que usted acabó, o sea, qué significa eso que acabo de mencionar? Repítanoslo nuevamente, por favor. Cuando hablamos de soteriología, hablamos de teología de la salvación. Okay. Nosotros dentro de la iglesia evangélica, los cristianos evangélicos, sí tenemos una diferencia sustancial en la teología de la salvación con la iglesia católico romana. Por ejemplo, los católicos romanos consideran de que a la fe se le deben de añadir obras para poder completar lo que hace falta de la salvación. Y nosotros como evangélicos pensamos totalmente diferentes, de que para nosotros la fe en Jesucristo es suficiente porque reconocemos que Cristo, su sacrificio en la cruz fue suficiente para nuestra salvación y que cuando pensamos en las obras que están en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, donde allí se nos dice de que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y de que esto no es don de nosotros, sino que es don de Dios, que inclusive Él ha preparado buenas obras de antemano para que andemos en ellas. Esas obras nosotros andamos en ellas en virtud de que somos salvos, pero no para salvación. O sea, no es lo que yo hago lo que me va a dar la salvación. No es lo que yo me esfuerzo lo que me va a llevar a una salvación, ¿cierto? No, o sea, no es que tantas cosas estoy haciendo yo para mostrarle a Dios lo que me va a llevar a esa salvación. Es algo para corregir en nuestro pensamiento. Sí, inclusive eso en ocasiones se puede colar entre los cristianos evangélicos, que creemos que necesitamos ayudarnos a nosotros mismos a través de las buenas obras para poder completar nuestra salvación. Ahí me están sumando, ¿cierto? Así sí. Hago esto, ahí me la están sumando. Sí, pero esa enseñanza es muy de la Iglesia Católica, de que las obras completan la salvación. Hay un concepto que también maneja la Iglesia Católica y es el concepto de los pecados veniales y los pecados mortales. O
sea, clasificar el pecador como en dos tipos, como el pecador medio bueno El menos menos y el bueno buenito. y el pecador malo, malo, malo. Ah, malo. Ok, el pecador venial es aquel que sí de vez en cuando dice una mentira, dice una palabrota. Esos son los pecados chiquitos. Sí, los pecados chiquitos, veniales. Y los pecados mortales, si tú ya matas a una persona, pues... Bueno, y es algo que no enseña la Biblia. La Biblia nos enseña que todos, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos. No hay unos menos destituidos y otros muy destituidos, sino todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y en Tito 3:5 dice que nosotros somos salvos no por obras de justicia, porque sería meritorio ser salvo si es por obras de justicia, sino que somos salvos por la misericordia de Dios, porque Él nos amó, ¿sí? Así es que nuestras obras, como lo decía David, son resultado de haber creído. Yo creo en Dios, creo que soy pecador, debo cambiar, debo arrepentirme, y en resultado de ese arrepentimiento genuino, cambio mi estilo de vida. El que era borracho ya sabe que embriagarse no está bien. El que era mentiroso sabe que mentir no está bien. El que era adúltero y engañaba a su esposa y tenía varias mujeres sabe que eso no está bien dentro del carácter de lo que nos enseña la Biblia, que debe ser una persona, ¿sí? Y eso es muy importante a la hora de entender la salvación, porque lo otro, lo de los pecados veniales y mortales, es como lo que decíamos ahorita, el que peca y reza empata. Y entonces si yo cometo unos pecaditos veniales, pues yo con algunas, digámoslo Buenas así, obras. con algunas buenas obras, pues lo puedo compensar, ¿sí? Y pues si yo cometo otros pecados mucho más profundos, pues con la ayuda de la iglesia, con la ayuda del sacerdote, pues puedo cumplir unas penitencias, ¿sí? Que también me van a ayudar a interceder con Dios. Entonces, nadie puede tener la seguridad de la salvación desde el principio, porque en el camino, pues vamos embarrándola y vamos poniéndonos al día y vamos a ver entre esas sumas y restas cuando lleguemos al cielo, pues cómo nos va. Y si de pronto quedamos debiendo un poquito, pues ahí está el purgatorio. Y ahí en el purgatorio terminamos de pagar el poquito que nos hizo falta. Y eso, pues, a la hora de transmitirse a la sociedad, pues, ha hecho que el católico, pues, no tenga una necesidad permanente de vivir una vida de arrepentimiento, sino que cada cierto tiempo, pues, puede confesar sus pecados ante un sacerdote, limpia y vuelve y arranca la cuenta. Y que podemos ver entonces esa clasificación. Hay algunas cosas regulares, no tan malas, y las muy malas, ¿cierto? Pero ahora hablabas de la gracia, ¿cierto? La gracia de Dios. Creo que cuando llegamos a conocer a Dios, decimos, bueno, voy a hacer este cambio por lo que Dios ha hecho en mí, ¿cierto? Lo que Dios ha sembrado en mí. Entonces dejamos de ver esas enseñanzas catalogadas o en niveles por convicción y decir, voy a generar un cambio en mi vida. Pero entonces estamos aprendiendo que los pecados son todos iguales. Vemos entonces que si hay una dificultad con la murmuración, si hay una dificultad con la envidia, si hay una dificultad hacia un vecino, ¿cierto? Un odio, un rencor, ese pecado entonces viene siendo igual. Ahí no está escalonado en que es más poquito, más pequeño, menos profundo, sino que viene siendo igual. Mira que Jesús, cuando vino a enseñar las bienaventuranzas, el sermón de la montaña más bien, él dijo, oíste que fue dicho que si matas pues a tu hermano, pues estás en pecado, pero yo les digo que si lo odias, ya es como si lo hubieses matado. Es decir, Jesús lo que le está diciendo a la gente es, ojo, que es que para que usted mate al otro, cuando usted lo odia, está a un paso de matarlo, ¿cierto? O sea, lo que nace en su corazón, ¿sí? Obviamente,
los pecados tienen castigos y consecuencias distintas. Si yo mato a una persona, seguramente mi consecuencia no solamente será arrepentirme delante de Dios, sino confesar, y esa confesión me llevará a la cárcel. Tengo que pagar eso. Si tú murmuras, pues tienes que confesar, tendrás que ir a pedirle perdón a esa persona de la que inventaste ese chisme, pero seguramente no irás a la cárcel. Pero como pecado delante de Dios es pecado. Es pecado. Y ahora hacías énfasis, Dani, en el purgatorio. Y escuchamos muchas veces, al fallecer ya una persona, David, queda en el purgatorio, ¿cierto? Y vamos a estar rezando por esta persona porque queda en el purgatorio. Porque los cristianos no creen en el purgatorio y es tan fuerte en el catolicismo. Dentro del catolicismo se cree en el purgatorio porque hace parte de un dogma de fe. Inclusive hay un libro en el Antiguo Testamento, es el libro de los Macabeos. Nosotros dentro del cristianismo evangélico lo consideramos que es un libro deuterocanónico. En los libros, sí. En los libros, es deuterocanónico. Es deuterocanónico. Nosotros cuando revisamos nuestra Biblia, inclusive si hablamos de cuántos cánones hay, la iglesia copta tiene su propio canon, la iglesia católica tiene su propio canon, la iglesia cristiana evangélica tiene su propio canon. Pero quedándonos un poquito más, canónico son aquellos libros que la iglesia abrazó como inspirados por Dios. Y no es que la iglesia haya dicho cuáles son inspirados, sino que la misma escritura, los mismos libros nos dieron testimonio de cuáles eran los inspirados, y no fue la iglesia la que cerró el canon, sino que el canon mismo se cerró. Y para nosotros esto es muy importante, porque si nosotros decimos que fue la iglesia la que la cerró, entonces es la iglesia la que tiene autoridad sobre la palabra y no la palabra sobre la iglesia. Y eso hay que entenderlo. Deuterocanónico es un libro que por diferentes circunstancias no alcanzó el estatus de canónico. Circunstancias como ¿cuáles? Circunstancias como, al pensar en los del Nuevo Testamento, algunos nosotros podemos pensar que tienen algunas contradicciones, presentan algún tipo de contradicción. Entonces la iglesia entendió de que como la Biblia es inerrante e infalible, la iglesia entendió de que esos libros no hacen parte del canon. Al pensar en el Antiguo Testamento, los cristianos evangélicos nos adherimos al canon judío. Y dentro del canon judío no estaba el canon judío, por ejemplo, para el momento de Jesús, la Septuaginta. No estaba, la Septuaginta es la versión de los 70, es la versión griega del Antiguo Testamento. No estaba, por ejemplo, el libro de los Macabeos. Y ahí dentro del libro de los Macabeos hay un texto en el cual alguien manda ofrecer un sacrificio en favor de unos muertos para poder ayudarlos a que se salven. Entonces eso hace parte dentro de lo que es el dogma católico. Basa una enseñanza en una escritura que no es canónica y asumen de que hay un lugar intermedio, y la Iglesia Católica Romana lo llama el purgatorio, donde aquellos que ya, como dijo Dani, aquellos que le hacen falta un centavo para el peso, los vivos se lo completamos desde aquí. ¿Y cómo se lo completamos desde aquí? Se lo completamos con oraciones de intercesión, se los completamos con misas, se los completamos con novenas, para que ahí en ese purgatorio, que es un lugar intermedio de purificación, pueda completar el muerto, pueda completar su purificación para poder ahí sí pasar al estado eterno de la salvación plena y completa en Dios. Nosotros como cristianos evangélicos no creemos en el purgatorio ni en un estado intermedio en el cual se pueda interceder a favor de los muertos, porque no tiene un sustento bíblico. Nosotros, al leer todo el canon bíblico, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, no hay un lugar intermedio. Yo sé que algunos podrían estar pensando, bueno, entonces, ¿qué es el seno de Abraham?
y otros hablan acerca del Hades. Pues tanto el Hades como el seno de Abraham son dos asuntos totalmente diferentes a lo que es el purgatorio. Y como sé que no estamos hablando ni del Hades ni del seno de Abraham, entonces no nos vamos a meter ahí. No me voy a desviar. Pero sí quiero que podamos ser muy claros que ambos, esos tres lugares, lo podemos decir así. Purgatorio hace parte única y exclusivamente de la teología católica, como lo estamos hablando hoy, católico-romana. Y el tema del Hades y el tema del seno de Abraham, sí eso da el testimonio bíblico, pero son dos asuntos diferentes al purgatorio. David, ¿tú qué le dirías a esas personas que están escuchando en estos momentos eso? Que no existen y hace parte de una historia, porque estamos hablando de una historia en la que siempre se ha dicho, si usted hace determinadas cosas por esa persona, le va a ayudar a subirle esa colita que le quedó faltando. Mientras que dabas el ejemplo, venía a mi mente un atleta, ¿cierto? Esa carrera. Algunos de pronto no pueden llegar a la meta, pero esa persona en una segunda competencia se esfuerza y dice, voy a darla toda porque quiero ganar, ¿cierto? Quiero llegar a la meta. Creo que siempre las personas en su mente pueden tener el llegar a la meta, encontrarse con Dios, ¿cierto? ¿Qué le dirías a esas personas que de pronto están en estos momentos diciendo, no, pero yo puedo hacer todas las reglas o instrucciones para que suba otra persona a la presencia de Dios, o puedo esforzarme desde ya y no tener que hacer eso? No, Vivi, al pensar en el que murió, si alguien, por ejemplo, piensa, no, mi papá, mi mamá, un hijo, mis abuelos murieron y yo quiero ayudarles a que se puedan salvar, pues realmente nosotros ya por ellos, bíblicamente se nos dice, no podemos hacer nada. Definitivamente no se puede hacer nada, porque el momento de nuestra salvación es aquí, ya, ahora. Hoy es el día de nuestra salvación y eso implica de que nosotros hoy debemos de reconocer que somos pecadores y poder poner nuestra fe en Jesucristo como nuestro único Señor y mediador. Y así lo dice el apóstol Pablo a Timoteo, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, si yo tuve un familiar y murió y yo no sé si realmente fue salvo, solamente puedo apelar hoy a la misericordia de Dios, porque ninguno de nosotros puede hablar de si alguien se condenó o se salvó. Y más cuando es una persona que no caminó de manera recta y justa delante de Dios. Pero a esa persona que hoy está escuchando, que pueda entregar su vida a Cristo. Porque si hoy está escuchando el llamado de Jesucristo para que venga y se acerque a Él, hoy es el día de responder en fe a ese llamado. Simplemente para dar un dato adicional. En el año 1100, la Iglesia Católica empezó la venta de indulgencias. ¿Qué es la venta de indulgencias? Digamos, tú puedes dar unas ofrendas, pagar para que eso sea tenido en cuenta y te sume en positivo a la hora de el momento de tu muerte y la salvación. Y solamente hasta el año 1439 se declaró el purgatorio como dogma de fe en la Iglesia Católica. Ese dato significa que eso es relativamente nuevo. Significa eso que la Iglesia de los primeros siglos no tuvo eso dentro de sus prácticas, dentro de sus creencias. Pero además, lo que puede resumir esto es que Jesús nunca lo mencionó. Los apóstoles tampoco lo mencionaron en sus enseñanzas. Y eso es lo que, digamos, le podría dar fuerza o no a un tipo de creencia como estas. Jesús no lo enseñó, sus apóstoles tampoco lo enseñaron, la iglesia primitiva no lo creía y solamente hasta esa época que acabo de mencionar se declaró como tradición y se mete en la doctrina
de la fe católica. Seguimos viendo todas esas diferencias, seguimos sumándonos a través de la historia grandes diferencias y que se van adicionando a esas creencias. Y ahorita David hacía una invitación a tener un tiempo de oración y entregar su vida a Dios, ¿cierto? Y muchos se pueden hacer esa gran pregunta: ¿cómo yo puedo hablar a Dios, ¿cierto? ¿Cómo puedo yo entregar mi vida si siempre he estado acostumbrado a tener ciertas oraciones que ya están establecidas? Y por eso creo que esta pregunta puede generar gran polémica, pero ¿qué creen ustedes? Esa diferencia entre el por qué el cristiano no ora a María y por qué el católico es más enmarcado a las oraciones, a rezos, a otros santos. ¿Por qué se puede presentar eso? El tema de los santos, en nosotros como seres humanos, nuestros corazones son una fábrica de ídolos, Y lastimosamente, inclusive de los primeros años de la iglesia y en los primeros siglos de la iglesia, cuando hablamos después del año 200, nos comenzaron a martirizar a algunos sacerdotes, pastores, y en la historia de la iglesia se habla de los obispos. Y todo eso es herencia no solamente de los católicos, sino que también es una herencia teológica para nosotros como cristianos evangélicos. Entonces se morían, o el imperio los inmolaba, el imperio los asesinaba. Entonces estos hombres de fe se empezaron a convertir precisamente en amuletos. Entonces comenzó inclusive hasta un mercado de reliquias de el obispo de tal parte, el obispo de tal otra, porque fueron hombres con un gran legado de fe. Y desde ahí, que son desviaciones doctrinales que la iglesia lo sabía, se comenzaron a crear lo que llamaríamos la religiosidad popular. Entonces, dentro del dogma de la Iglesia Católica están los intercesores, y uno muy fuerte, la Virgen María. Nosotros como cristianos evangélicos, al pensar en la Virgen María, tenemos dos cosas muy claras. La primera es que sí, definitivamente la Virgen María fue una mujer virtuosa, como lo dice Proverbios capítulo 31, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Es una mujer digna de imitar. Pero para nosotros los cristianos evangélicos no es corredentora. No, definitivamente no. Porque inclusive la misma María necesitó de Cristo para poder ser salva. Porque María también heredó la naturaleza pecaminosa de Adán. Porque somos seres humanos y heredamos esa naturaleza pecaminosa. Y dentro del dogma de fe de la Iglesia Católica está que María fue concebida sin pecado original, lo que se llama el pecado original, esa naturaleza pecaminosa heredada de nuestros padres, Adán y Eva. Y eso hace parte de un dogma, porque eso no lo dice la Escritura. Entonces ellos desde ahí la hacen una corredentora y anuncian una intercesora. Y no hay sustento bíblico para ello. Y vuelvo a recordar lo que dice Pablo a Timoteo, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, no hay nadie más. ¿A qué le invitaría yo a aquellos cristianos, católicos romanos, que tienen la costumbre de hacer novenas para interceder, la novena a San Judas, a San Benito, la novena a la Virgen del Carmen? Mi abuela fue católica. Yo también nací en el catolicismo romano. Pero yo nunca vi a mi abuela hacer este tipo de novenas. Porque mi abuela me decía, mijo, es que uno no le tiene que mandar razones a Dios. Si hay algo que usted le quiere decir a Dios, dígaselo usted directamente. Y a pesar de que mi abuela fue cristiana, católico, romana, definitivamente tenía claro eso,
de que su Salvador era Cristo, nada menos, nadie más. Dani, hemos escuchado muchas veces que hay grandes personas en el catolicismo que dicen, no, es que cuando le pedimos a la Virgen o cuando le pedimos a X santo es porque interceden más por nosotros, ¿cierto? Es porque ellos tienen esa comunicación directa con Dios y me pueden ayudar. De pronto, ¿qué le dirías a esas personas que utilizan esa frase? De pronto da a entender como si no se sintieran como aptos para hablarle directamente a Dios. De pronto, ¿qué les dirías tú? Vivi, lo primero es que la Biblia expresa, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero Jesús también nos dio esa libertad de que lo buscáramos a Él en todo momento y en todo lugar. Él se ha acercado a nosotros y a través de su Espíritu Santo podemos tener la seguridad de que podemos acercarnos a Dios. Y si hay alguien que la Biblia dice que es nuestro abogado, es Jesús, es la persona de Jesús, es Jesucristo. Él es el único que puede abogar por nosotros ante el Padre. Y Él es el único que puede conducirnos en el camino ante el Padre. Yo tengo que decir, como siempre lo digo, que hay personas muy devotas de la Virgen, hay personas muy devotas de algunos santos, patrones, de algunos municipios, de algunos pueblos, sobre todo en Antioquia. Pero esas personas pudieron haber sido buenos cristianos, pero no tienen la potestad bíblicamente de ser intercesores de nosotros. Lo que pasa es que si uno ahondara un poquito más, vuelvo al tema de cómo la Iglesia Católica se volvió la Iglesia imperial. Recordemos que los romanos, los griegos, pues eran politeístas, ¿cierto? Que habían reinas del cielo, tanto en la religión griega como en la religión romana. Y eso poco a poco fue calando en la Iglesia imperial. Poco a poco fue calando y pues no es gratuito que hoy tengamos santos para todos, santos para los novios, así como en la mitología griega está el dios del amor, el de las lluvias, el del mar, ¿cierto? Y que empezamos nosotros también a tener ciertas similitudes con ese tema por de dónde viene, romano, ¿cierto? Entonces, yo le diría a las personas que tenemos un puente directo, que es Jesucristo, y que no deberíamos estar por ahí buscando otros puentes si tenemos un puente directo. Nadie da vueltas si tenemos el camino expedito y tenemos que llegar a Cristo. Y si creemos que Jesús es un Dios lejano, aparte, que mejor yo utilizo otro medio, tenemos una concepción muy diferente de lo que la Biblia dice acerca de Él. Dice que llevemos sobre Él nuestras cargas, que Él está para perdonarnos, para limpiarnos de todo mal y para llevarnos al Padre. Ese es el camino verdadero. Y también podemos ver que todas esas personas que hoy en día en el catolicismo se tienen con la denominación de santos, ¿cierto? Nombrados como santos, fueron personas que hicieron grandes cosas en la humanidad, ¿cierto? Personas que podemos admirar. Pero como lo decía Dani, hay un solo camino y qué bueno es cuando nosotros vamos directamente al médico y le decimos al médico, vea, me duele aquí, siento aquí el dolor, ¿cierto? Cuando estamos yendo a ese especialista, estamos ¿qué? Confiando en ese especialista. Uno no le dice a la de la taquilla, ve, anda a decirle al ortopedista que me está doliendo la rodilla. No, uno va directamente al ortopedista. Hoy aprendemos nuevamente eso, ir directamente al Padre. Reconocemos todo lo que hicieron estas personas, les respetamos, pero también aprendemos a que tenemos todo el derecho de hablar directamente a Dios, ¿cierto? Y con ese cierre podemos también tener presente esa pregunta también de, bueno,
¿cuál es la diferencia entre el bautismo católico, que se debe realizar cuando el niño está pequeño, ¿cierto? Y ese bautismo cristiano? ¿Qué piensan ustedes acerca de esto? Bueno, sí, hay una diferencia y hace parte de algo que surge en la Reforma Protestante, que inclusive, la verdad, Viviana, no lo comparten todos los grupos post-reforma, no. Hay algunos grupos post-reforma que conservan el bautismo de niños, el bautismo de infantes. Nosotros hay un sector de la Iglesia Cristiana Evangélica que considera fundamental el bautismo de personas adultas que pueden dar testimonio intelectual y pueden dar testimonio, permíteme decirlo así, emocional de su fe, porque es un aspecto de la mente, pero también del corazón. Entonces se hace énfasis en eso, mientras que en la Iglesia Católica romana se bautizan infantes. Pero es un asunto muy, muy desde la teología, de cómo se ve la teología del pacto. Porque va muy de la mano cuando los judíos circuncidaban a sus niños al 8º día, y entonces el niño entraba a ser parte del pacto, del pueblo del pacto. Y en contraste, el bautismo en los católicos romanos, el niño entra a ser parte también de esa comunidad del pacto, pero necesita caminar con la iglesia para poder luego, en la iglesia católica se da eso, poder completar luego con los otros sacramentos, como por ejemplo con la confirmación, eso, confirmar la fe que una vez se inició cuando se era niño. Pero para nosotros los cristianos evangélicos es muy importante que tú des testimonio público de tu fe, no tus papás o tus padrinos. Grandes. De esa manera podemos encontrar en el Nuevo Testamento el mismo Jesús se bautizó siendo adulto. Podemos encontrar lo que dice la Escritura en Hechos, donde la gente se decía: arrepiéntese y bautícese en el nombre de Jesús. Entonces el arrepentimiento como un paso previo al bautismo. Nos dan clara evidencia de que el bautismo, que es realmente una confirmación pública de una fe que tú tienes, pues se haga en el pleno uso y sentido de la razón, donde tú te adhieres, no por, como dijo David, no por la voluntad de tus padres o de tus padrinos, sino por tu propia voluntad. Dices: yo acepto que soy hijo de Dios y me sumerjo, me sepulto como Cristo y salgo como una nueva persona. Es un elemento simbólico, no hay nada mágico ahí, sino un símbolo, y se hace como testimonio público de que tú, a partir de ese momento, caminas en la fe, siendo consciente de tu necesidad de arrepentimiento y tu necesidad de santificación, de vivir una vida en santidad. Es una decisión al cambio entonces también, porque podríamos decir, cuando yo me estoy sumergiendo, estoy diciéndole a Dios: te reconozco y te entrego mi vida, y de ahora en adelante quiero seguir caminando, pero de tu mano, ¿cierto? Y ahora David hablaba de muchos que podían estar escuchando este podcast, pero de pronto muchos cristianos también que no han tomado esa decisión, ¿cierto? Que en ocasiones pueden decir: no, asisto, me congrego, pero de pronto no es lo que quiero hacer, el tomar una decisión de bautismo. David, ¿tú qué le dirías a esas personas? Bueno, yo les diría que pensaran en dos cosas. La primera, que para que se bauticen no necesitan ser perfectos. Porque si esperan el momento en el cual sean perfectos, ese momento no va a llegar. Ni siquiera nosotros tres que estamos aquí precisamente hablando del bautismo, no. No. Número 2, en el libro de los Hechos, cuando Felipe tiene el encuentro con el etíope guiado por el Espíritu Santo, el etíope le dice: venga, aquí hay agua, yo me puedo bautizar aquí. Y Felipe le dice: ¿tú crees? Sí, yo creo. Entonces, el único requisito para uno bautizarse es creer en Jesús como Señor y como Salvador.
y no olvidar que es Él, Jesús, el que siempre nos ha estado llamando, el que siempre nos ha estado buscando. Entonces es aceptar ese ofrecimiento que de gracia se nos da, que lo reciba, que vaya, hable con el pastor, que lo llame ahora en este mismo instante, pastor, me quiero bautizar. Es decir, no es esperar hasta que yo diga, no, es que ahorita sí estoy siendo más bueno, o ahora sí estoy generando más cambio en mi vida. Ese momento no va a llegar. No sé, nunca va a estar satisfecho consigo mismo. Y espero que nunca lo esté, porque debe seguir caminando en su proceso de santificación. Así es, un proceso de santificación. Bueno, por última pregunta, ¿qué mensaje queremos darles? Y sé que durante toda esta conversación hemos estado enviando y recopilando grandes enseñanzas, pero ¿qué mensaje queremos transmitir a estas personas católicas que nos están escuchando y las personas cristianas también evangélicas que nos están escuchando y que están aprendiendo con nosotros en este podcast? Bueno, a los católicos, llamémoslo así, fervientes, siempre decir que Jesucristo es el camino y que la Escritura debe estar por encima de cualquier creencia o religiosidad, incluso generacional. Muchas personas dicen, yo no me cambio de religión porque esta es la religión en la que siempre he estado, ¿sí? Pero Dios no nos invita a un cambio de religión. Dios nos invita a tener una relación con Él a través de Jesucristo. Y si la persona desea y es tocada por Jesús para tener una relación con Él, Él mismo será convencido de qué prácticas debe mantener y fortalecer y cuáles debe abandonar. Entonces, deja que el Espíritu Santo de Dios te guíe, vea las Escrituras, léelas, que Dios te inspire a través de ellas. Y a los católicos que dicen ser católicos, pero que no, nada que ver con las Escrituras, que Dios los está llamando al arrepentimiento, que hay que arrepentirse, porque no va a haber oportunidad después de la muerte. Después de la muerte nadie va a poder hacer nada por ti. Y que el Señor te está llamando hoy para que confirmes ese acercamiento que tienes y que Cristo te hace hoy a través de este podcast. Gracias, Dani. David. Vivi, yo le diría a ambos grupos, católicos romanos y cristianos evangélicos, que no nos olvidemos primeramente que Cristo viene por su iglesia. Eso es real, su iglesia. Y que no nos olvidemos que pertenecemos a una iglesia universal. Hay una iglesia invisible que no es denominacional, que no es la iglesia tradicional. Hay una iglesia de Cristo a nivel mundial, que Él viene por esa iglesia. Y que nosotros como cristianos, independientemente de cuál sea la tradición cristiana o la tradición teológica, debemos de rendir cuentas a Dios en virtud de nuestra fe en Jesús. No en virtud de la fe en el Papa, no en virtud de la fe inclusive en el pastor, porque yo sé que lastimosamente en nuestras iglesias también hay algunos hermanos que pueden idolatrar a su líder espiritual. Entonces que recordemos eso y que recordemos los versículos que nos dijo Dani. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Y que sea el Espíritu Santo a todos nosotros y a todos los que nos escuchan, ayudándonos precisamente a perseverar en la fe, porque lo dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 16, y el que persevere hasta el fin, este será salvo. Bueno, damos por finalizado este podcast. Gracias. Si usted llegó hasta estos minutos de conexión, le pedimos que haga un comentario, escríbanos, díganos cuáles son sus opiniones, cómo le pareció. Adicional, también es interesante que nos envíen esos mensajitos en qué tema quisieran que tratáramos. Recuerden que este podcast está diseñado para ese crecimiento, para esa comunidad, para ese crecer en la palabra de Dios. Hoy aprendemos de ese Dios que nos permite acercarnos a Él directamente,
que es nuestro único camino y que nos ha dado un tesoro enorme, que es su palabra, y en ella fundamentamos esas bases en nuestras vidas. Bueno, que estén muy bien, hasta un próximo episodio. Muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos, que estén Vivi. muy bien.